La campaña de Rusia, la batalla del Berezina. En 1811, Napoleón domina Europa desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para enfrentarse a los ingleses cuenta con el apoyo de Rusia, pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista y, contraviniendo sus acuerdos, el zar autoriza el acceso a sus puertos a los ingleses. Para Napoleón, actuando así, Rusia se comporta como enemigo de Francia. Caulaincourt, su consejero más cercano, intenta convencerle para que no se lance a una campaña mortal, pero Napoleón lo ignora por completo. En junio de 1812, la Gran Armée cruza el río Niemen y entra en Rusia. Es una declaración de guerra. El objetivo de Napoleón, una campaña relámpago. Alejandro decide evitar el enfrentamiento y dejar que la Gran Armée se adentre en su territorio. El general Kutuzov es designado comandante en jefe de los ejércitos rusos. Los franceses avanzan en dirección a Moscú bajo un calor extremo. Los rusos huyen, practican la política de la tierra quemada. Las enfermedades y las deserciones diezman a la Gran Armée. A pesar de su victoria en la batalla de Borodino, llamada también la batalla del Moscova, Napoleón no consigue aniquilar al enemigo. La Gran Armée entra en un Moscú desierto. ¡Alto! Una capital cuyo gobernador, el conde Rostopchín, ha decidido incendiar para no dejar nada a los franceses. ¡Al suelo! Los rusos están dispuestos a todo para destruir a la Gran Armée. La artillería en posición, la caballería también. Lariboisier me ha informado de que los establos están en llamas y amenazan con volar el arsenal. Hay 400 cajas de pólvora. Con una sola chispa podría estallar todo. No hay tiempo que perder. Hay que abandonar el Kremlin. Soy el primer soberano desde hace 2 siglos que conquista esta fortaleza. De ninguna manera... No se trata de huir, sino de ponerse a cubierto. El incendio se propaga. Resulta imposible saber dónde y cuándo cesará. Pero Napoleón quiere demostrar al zar su determinación. Salvajes. Incendiar así su ciudad. No es así como se hace la guerra. Las consecuencias del incendio de Moscú fueron impresionantes. El 60% de los edificios de madera de la ciudad quedaron calcinados. Durante 6 días, las llamas, atizadas por el viento, destruyen la biblioteca de la universidad, palacios, teatros y reducen a cenizas innumerables edificios de madera, casas, almacenes, tiendas, iglesias. El conde Rostopchín, gobernador de Moscú, escribirá a su esposa: «Cuando recibas esta carta, Moscú será reducido a cenizas. Perdóname». Rostopchín es, sin ningún género de dudas, el responsable del incendio de Moscú. Él mismo ordenó a sus subordinados prender fuego en diferentes partes de la ciudad. Esta idea se basa en el hecho de privar al enemigo de refugio y de confort, pero también de demostrarle que esta guerra será una guerra sin piedad. El incendio de Moscú resultó catastrófico para Alejandro I. Más tarde, él mismo confesará que fue un acontecimiento fundamental para él. Dirá: el incendio de Moscú ha iluminado mi alma. Para él fue verdaderamente un acontecimiento traumático. Con el abandono de Moscú, Alejandro pierde el apoyo de su población y empieza a dudar de sus generales. Profundamente abatido, se confiesa a su hermana preferida, la gran duquesa Catalina Pavlovna. Alejandro. ¿Cómo has podido permitir que el Corso establezca su cuartel general en Moscú? Kutuzov me hizo creer que nuestros ejércitos habían vencido en Borodino. ¿Me engañó? Entonces, ¿tú no eres el responsable, hermano? Yo no quería a Kutuzov. Lo único que he hecho ha sido plegarme al deseo general. Te acusan de haber perdido el honor del país y arruinado al pueblo. Oh, Todas las clases se han unido ahora para condenarte. carezco claramente de talento. Deja de dudar de ti mismo. Estoy mal aconsejado y mal servido. Frente a un adversario infernal,
que dispone de Europa entera. ¿Tienes intención de abandonar tu imperio a manos del villano? Ese monstruo que quería casarse conmigo y al que estuviste a punto de darle mi mano. Estate tranquila. Rechazaré cualquier negociación con él mientras haya presente un solo soldado francés en el suelo imperial. Y si mi dinastía debiera alguna vez dejar de reinar, me dejaría crecer la barba. Y me iría a comer patatas al rincón más lejano de Siberia. Porque me encantan las patatas. Progresivamente el zar atribuirá la responsabilidad del incendio a los franceses, con el objeto evidentemente de unir a la población contra el invasor. Habitantes de la provincia de Moscú, el enemigo de la raza humana, el castigo de Dios por nuestros pecados, la encarnación del diablo, el francés villano, ha ocupado Moscú y la ha destruido a sangre y fuego. Y de esta forma el incendio de Moscú se ha convertido en un nuevo catalizador de la resistencia del pueblo ruso, porque, ¿cómo decirlo? ¿Quiénes eran aquellos invasores que tomaban la capital histórica de la Santa Rusia y le prendían fuego? Mientras Napoleón no consiguiera destruir el ejército ruso, Alejandro lucharía. Y no tenía ninguna razón para firmar la paz, solo porque Napoleón hubiera llegado hasta Moscú. Él sabía que cuanto más tiempo permaneciese Napoleón en Moscú, más se complicaría la situación de los franceses. Las lluvias torrenciales han extinguido los incendios. En el corazón de aquella ciudad devastada, Napoleón confía en su éxito. El zar pedirá misericordia y solicitará la paz. Será solo cuestión de días. Bajo ningún concepto se deben mostrar signos de debilidad. Los incendiarios son detenidos por centenares y conducidos al patíbulo. Convictos, burgueses de la clase media, policías rusos, la mayoría afirman ser inocentes. Se ordena matar con la bayoneta a aquellos que intenten huir. Memorias del sargento Bourgogne. Hasta Moscú yo siempre había tenido un carácter alegre y por encima de todas las miserias que nos aquejaban. Me parecía que cuanto más dolor y peligro sufriéramos, mayor sería la gloria y el honor. La mayor parte de los testimonios, de los relatos de soldados que llegaron hasta Moscú, describen escenas de pillaje. Después del incendio de Moscú, Napoleón dejó hacer. Dejó saquear la ciudad y sus soldados se hicieron con una gran variedad de artículos, objetos artísticos, joyas, pinturas. Encontraron carne, verduras, bebida y hay muchas anécdotas que describen cómo los soldados que lograron entrar en los sótanos de las mansiones burguesas bebieron alcohol sin freno y obviamente salieron de ellas totalmente incapacitados para realizar su trabajo como soldados. Octavo día en Moscú y ninguna novedad de Alejandro. Napoleón ha encontrado un medio de entrar en contacto con él. Sire, el capitán Yakovlev. Ah, capitán. Me han informado de que vuestra familia es una de las más respetables de la ciudad y que intentasteis huir, pero no os dio tiempo. Os han informado bien. A cambio de un salvoconducto para vos, vuestra mujer y vuestro hijo, ¿tendríais la amabilidad de entregarle esta carta a vuestro soberano? No os puedo garantizar que acepte leerla. Haced todo lo posible. El emperador espera forzar al zar a una capitulación honorable. Alejandro, hermano, yo amo la paz. La vida de campaña no me resulta placentera. Extraño a mi mujer y a mi hijo. Y no deseo vuestro infortunio, pero aquellos que os sirven solo buscan su gloria personal. Estoy convencido de que si nadie se interpone entre nosotros, nuestra vieja amistad pronto retomará su curso y todas nuestras desgracias terminarán. Cree que estoy sufriendo la influencia de mi entorno. Soy yo y solo yo quien rechaza su oferta de paz. ¿Ignoráis que he dado orden de no entablar bajo ningún pretexto negociaciones con Bonaparte? Majestad, yo solo soy un intermediario. Llevadlo a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Allí esperará su juicio por traición. Acepté bajo coacción.
Para Alejandro I, firmar un tratado de paz habría sido probablemente un gesto suicida. Le habrían destituido del trono y reemplazado. Y esto el zar lo entendía muy bien. El zar es categórico, no solamente no quiere negociar, sino que ni siquiera quiere que se inicien conversaciones con los emisarios franceses. Y luego, sobre todo, Napoleón considera que habiendo tomado la capital histórica de Rusia es el vencedor de la guerra y por tanto ahora se trata solamente de ponerse de acuerdo para la paz. A la espera de la capitulación de Alejandro, Napoleón gestiona desde Moscú los asuntos de Francia. Organiza también la vida cotidiana de los soldados para distraerlos, proporcionarles un bálsamo para el corazón. Hace también reabrir el teatro francés de Moscú, pero solo las tropas destacadas en la ciudad pueden disfrutar de él. Al haber quedado gran parte de Moscú destruida por el incendio, la mayoría de los soldados acampan en las afueras. Fuera de las murallas están mucho más expuestos al enemigo. Sufren los ataques de los partisanos apoyados por mujeres armadas y agricultores comprometidos a ayudar a sus padres, a sus esposas y a vengar a sus hermanos y a sus hijos. En relación a los partisanos, solo podemos decir una cosa. Eran brigadas del ejército compuestas por cosacos y húsares. Es la fuerza más grande que ha luchado nunca contra los franceses. Procedentes de las estepas del sur, los cosacos formaron comunidades de hombres libres. A través de los siglos se han ido integrando en los ejércitos imperiales rusos. Habiendo conservado cierta autonomía, utilizan tácticas inhabituales heredadas de los pueblos de la estepa. Se cuenta con ellos para hostigar al enemigo, atacar sus flancos, su retaguardia, sus líneas de comunicación tanto de día como de noche. Decenas de miles de cosacos inspiran un verdadero terror a sus adversarios actuando sobre su moral como apariciones diabólicas. Alejandro sigue negándose a responderme. ¡Qué estúpida terquedad! Se arrepentirá. Os reenvío a San Petersburgo, Caulaincourt. Veréis al emperador Alejandro y firmaréis la paz. Él os conoce bien. Se negará a recibirme. Sabe que el tiempo corre a su favor. El invierno llegará. Parad con el invierno. Aquí el otoño es más suave que en Fontainebleau. No os fiéis, Sir. El invierno llegará. Como una bomba. Y en el estado en que nos encontramos... Continúa. Es necesario reequipar a nuestro ejército. Nos hacen falta pieles de oveja, guantes, gorros, botas de piel, material para afrontar el invierno. Os escucho. Muchos de nuestros hombres ya han perecido entre el Niemen y el Moscova. Y creedme, hay escasez de todo. Por ejemplo, no hemos preparado herraduras para los caballos. ¿Cómo podrán trabajar? Con la artillería, con los enfermos y con los heridos. La estación es aún agradable. Aprovechemos y abandonemos Moscú. Evacuar Moscú sería admitir la derrota. Comprendo vuestros escrúpulos para reencontraros con Alejandro, puesto que Rusia está devastada. En ese caso, id a ver a Kutuzov. Pero él tampoco cederá. Muy bien, enviaré al Oristón y él tendrá el honor de haber firmado la paz y de haber salvado el honor de vuestro amigo Alejandro. Ven aquí. Podéis marcharos, Caulaincourt. La capitulación rusa está fuera de todo lugar. Enviando al marqués de Loristón a negociar con el general Kutuzov, Napoleón espera ante todo salvar la cara y preservar su ejército. Igual que Caulaincourt con anterioridad a él, Loristón había sido embajador de Francia en San Petersburgo. Al emperador, mi señor, le habría gustado tratar a Moscú como a Viena o Berlín, pero incendiándola, vuestros compatriotas han destruido la obra de varios siglos. Señoritas, estaré con vosotras en unos minutos. Nosotros nunca hemos hecho la guerra de esa forma. Nuestros soldados no son incendiarios. Desgraciadamente, el pueblo está convencido de lo contrario. Para los rusos, esta guerra está resultando tan devastadora como una invasión tártara. No podéis comparar a Napoleón con Gengis Khan. Ah, tenéis razón. Gengis Khan jamás cometió la infamia de convertir nuestras iglesias en establos. Vuestros campesinos muestran una crueldad extrema hacia sus prisioneros. Los escaldan, los empalan vivos. Su ferocidad es contraria a las reglas de la guerra. ¿Nuestro ejército regular se muestra así de indigno? No, pero... Por desgracia, yo no puedo controlar a los campesinos. Habría que rehacer toda su educación. Organicemos al menos intercambios de prisioneros. El emperador tiene el deseo sincero de poner fin a esta confrontación entre dos naciones tan generosas. Intentemos llegar a un compromiso. ¿Un compromiso? ¿Queréis que mi nombre quede estigmatizado para la posteridad? Esta guerra no puede prolongarse. Intentemos acordar un armisticio. Tengo prohibido terminantemente pronunciar esa palabra. Por 3 veces, Alejandro rechazará entablar negociaciones.
Y de hecho valdrá la pena, ya que hastiado de la guerra, el 19 de octubre Napoleón se verá obligado a emprender el regreso. Napoleón no es tonto. Es capaz de calcular los riesgos militares y sabe muy bien lo que le ocurrirá si se queda en Moscú durante el invierno. Todos sus caballos morirán inexorablemente. Y también piensa, algo que puede parecer irreal, en lo que podría estar tramándose en París si él, el emperador, permanece lejos de la capital durante 4 meses, atrapado en el otro extremo de Europa. En su última carta desde el Kremlin, el emperador anuncia la retirada, pero la carta muestra sobre todo a un hombre atribulado. Había llegado a Moscú en el apogeo de su poder y regresa debilitado. Es el principio de un declive imparable. Nadie le había visto nunca expresarse con tanta emoción, incluso cuando ha evocado su amor por la emperatriz o por su hijo. Moscú le ha hundido moralmente. La Gran Armée se prepara para abandonar Moscú. Entre nosotros se encontraba una persona joven y hermosa que se decía pertenecía a una de las familias más importantes de Moscú y que cometió la locura de unirse sentimentalmente a uno de nuestros oficiales de alto rango. Y cometió la locura mayor todavía, de seguirlo en la retirada. El convoy fatídico. Una caravana desordenada de coches de todas las clases, llenos de los botines más inverosímiles. Bibliotecas enteras de preciosos libros, lienzos de maestros de la pintura enrollados para facilitar su transporte. A pesar de presentir las miserias que les esperan, cada uno aporta su cuota de trofeos. Así como varias libras de azúcar, arroz, un poco de bizcocho, licor, en previsión de futuras privaciones. Detrás de los combatientes, los civiles de la Gran Armée. Enfermeros, ingenieros, herreros, panaderos, herradores, cantineros con sus mujeres y sus hijos, y que también quieren sacar provecho de la ocupación de Moscú. La presencia de estos civiles entremezclados en la retaguardia se convertirá pronto en un terrible obstáculo. La estrategia de Kutuzov es, en cierto sentido, muy simple. Él piensa que el clima ayudará a destruir al ejército francés. Sabe que sus cosacos, apoyados por las unidades ligeras de caballería, forzarán al ejército francés a permanecer en las carreteras, haciendo imposible el reavituallamiento, lo que condenará a casi todos a la hambruna. Y ese es probablemente el golpe genial de Kutuzov, obligarle a tomar la ruta por la que había venido, ya que unos días después de haber abandonado Moscú, los soldados cruzan el campo de batalla de Borodino, que no tuvieron tiempo de limpiar. Los restos del campo de batalla del Moscova. Nos preguntamos para qué sirvió esta victoria, escribe el sargento Bourgogne, esta batalla ya célebre por su número de víctimas. A lo lejos, desprendiendo un horrible hedor, piernas, brazos y caderas sobresalían entre el barro. Las lluvias habían dejado al descubierto las sepulturas. No hay imagen más triste que todos aquellos muertos que apenas conservaban ya una forma humana 52 días después de la batalla. Memorias de Heinrich von Ross, médico en la Gran Armée. En todos los lugares donde acampábamos o en la carretera, cuando los heridos necesitaban bajar de los coches o rehacer sus vendajes, eran abandonados por cantineros crueles, mujeres ricas y arrogantes o hermanos de armas sin piedad. Vi a algunos gemir en la carretera implorando auxilio. Como Armand de Caulaincourt había, por desgracia, predicho, el invierno se instala sin previo aviso a principios de noviembre. Las temperaturas descienden por debajo de -20 grados. Los caballos, a los que no se les había puesto herraduras, resbalan al menor movimiento y caen exhaustos. Es necesario vaciar los coches, las carrozas, lo que obliga a la Gran Armée a deshacerse de su botín. Moscú ya no es más que un lejano recuerdo.
Yo creo que la Gran Armée no estaba preparada para el invierno porque Napoleón jamás había previsto una campaña tan larga. Algunos estudios establecen la combinación de 3 factores. El agotamiento, el estrés y el frío alteraron el metabolismo de los soldados hasta el punto de que, aunque recibieran el equivalente a 500 calorías por día, su cuerpo solo absorbía una fracción. Las tácticas de hostigamiento de los rusos, unidas a las condiciones meteorológicas y al racionamiento de víveres, aceleraron el proceso de malnutrición, aumentaron la hambruna y multiplicaron el número de personas que morían de inanición. Napoleón esperaba vencer al ejército ruso en 2 meses. Esa era toda la lógica de su estrategia, pero se dejó empujar a una campaña más larga. Sobre el terreno los hombres yacen helados. Con el estómago vacío, se despieza a los caballos abandonados, se recoge su sangre y se cuece para nutrirse. Los rusos aprovechan la desbandada para abalanzarse sobre su presa. La Gran Armée se disuelve, mientras en París el trono se tambalea. El 23 de octubre, en París, durante la noche, acompañado de algunos hombres, el general Mallet se presenta en la prefectura, detiene a Savary, ministro de la policía, y lo conduce a la prisión de la Force. Mallet y sus cómplices se presentan a continuación en el Estado Mayor en la Place Vendôme sin encontrar la menor resistencia. Mallet ha hecho correr el rumor de que el emperador ha muerto bajo las murallas de Moscú. Quiere instalar un gobierno provisional y poner fin a la guerra. La imagen del emperador se degrada notablemente en París. Cuando Napoleón conoce el intento de golpe de Estado, solo tiene una idea en la cabeza. Tengo que regresar a París de inmediato. No puedo dejar que los ánimos se calienten. Aunque este asunto no dure más que algunas horas. Siempre hay sabios para responder a las pretensiones de los locos. No podéis entrar en Francia antes que vuestro ejército. Estaban dispuestos a tocar a rebato en Saint-Roch para anunciar mi muerte. Y a nadie se le ha ocurrido designar a María Luisa como regente. Y además tengo un hijo, un sucesor. Pero ellos se han olvidado, Caulaincourt. Se han olvidado del rey de Roma. Mientras Napoleón medita sobre su regreso, sobre el terreno la hecatombe continúa. A mediados de noviembre solo quedan 42.000 hombres todavía con fuerzas de los 104.000 que abandonaron Moscú. Los demás han muerto de hambre, de agotamiento, de enfermedades, han desertado, se encuentran entre los rezagados, han caído en manos de destacamentos cosacos o han muerto en combate. Smolensk ya no está lejos. Napoleón esperaba ir más al sur, a tierras ricas que no habían sido tocadas, donde encontraría con qué aprovisionarse. Pero se lo impedirá el ejército ruso, que precisamente le obligará a tomar de nuevo la famosa carretera de Smolensk que habían utilizado en el viaje de ida. Todos esperan encontrar en Smolensk comida y forraje para los caballos gracias a la labor realizada con las poblaciones locales por los hombres que han permanecido en ellas. Los supervivientes creen que el fin del calvario está próximo. En Smolensk, Napoleón había dado órdenes para que hubiera aprovisionamientos y que los hombres a su llegada encontraran con qué alimentarse. Pero las tropas que había dejado en el lugar han comenzado a hacer uso de aquellas reservas, por lo que serán ya insuficientes para responder al conjunto de necesidades de aquel nuevo ejército en su regreso. La decepción es inmensa. Hambrienta y terriblemente debilitada, la Gran Armée debe abandonar Smolensk. Ya no es más que una sombra de lo que fue y los cosacos se aprovechan de esta fragilidad para atacarla por los flancos. Este hostigamiento continuo obliga a Napoleón a desplazar lo que queda de sus tropas por una ruta ya devastada. Kutuzov, por su parte, con una fuerza de 80.000 hombres, ha comenzado la persecución y se acerca peligrosamente a la retaguardia de Napoleón. Lo acompaña por el norte el general Wittgenstein. Con sus 40.000 soldados se prepara para atacar al ejército francés por el centro, mientras el general Chichagov concluye la maniobra de envolvimiento rusa situando a 27.000 hombres y 100 cañones río abajo, a orillas del Beresina. El cerco se estrecha tanto que Chichagov ocupa una posición clave en este movimiento de tenaza, ya que controla el único paso posible a través del río Beresina, el puente de Borisov. El gran ejército se va acotando y diezmando un poco más cada día. El viento corta como una navaja de afeitar y penetra hasta el tuétano. El frío hace que los miembros sean tan frágiles como el alabastro. El hielo suelda los párpados y los dedos se quedan pegados al acero de las armas. Las articulaciones de los pies y las manos se quiebran a la menor torsión, pero sin un ápice de dolor. Para apropiarse más fácilmente de la ropa de los muertos, no hay que esperar a que los cuerpos se congelen. Más de uno es despojado antes de exhalar su último aliento.
Agotado por esta marcha inhumana, abandoné las filas y me uní a algunos soldados dispersos. Todavía me quedaba una patata con la que alimentarme. En un arranque de egoísmo que jamás me he perdonado, no quise compartirla con mis amigos que se morían de hambre. Pero no era más que un trozo de hielo. Mis dientes resbalaban en ella, incapaces de arrancarle un pedazo. Me asaltaron unos deseos irreprimibles de dormir, pero sabía que caer en el sopor sería fatal. Tenía que moverme, caminar, permanecer despierto, de modo que reanudé la marcha. La ventisca y la noche desorientan a Bourgogne. La nieve ha tapado sus huellas, pero sigue caminando hasta el amanecer en busca de su regimiento. Ya no siente los miembros ni los parásitos que lo devoran. Por la mañana descubre los restos de un convoy. Al menos hay una esperanza de encontrar comida, algo con lo que subsistir unas pocas horas más en esta aciaga tierra. Alto, quietos. No disparéis. Memorias del sargento Bourgogne. Hay que haber sentido alguna vez la furia del hambre para entenderlo. Serías capaz de comerte al mismo diablo si estuviera cocinado. ¿Le hacemos prisionero? Así al menos lo alimentarán. El odio se mezclaba con la compasión, pero los soldados rusos también sufrían privaciones. Un prisionero era una boca más que alimentar. Había que escoger. A medida que las tropas avanzaban, iban dejando tras de sí a los extraviados, los rezagados, los enfermos, etc. E inmediatamente esos hombres eran hechos prisioneros. El destino de los prisioneros variaba según los casos. Los que tenían la suerte, entre comillas, de ser entregados al ejército regular, eran llevados bajo custodia hacia el este, para evitar que regresaran a combatir. Mientras que a los desafortunados, a quienes aguardaba un destino más terrible, se les despojaba de todo y se les entregaba a las comunidades rurales, que con frecuencia los mataban. Alejandro I, conmocionado por estas revelaciones, hará todo lo posible para prohibir tales prácticas, prometiendo una recompensa a los soldados y campesinos que entreguen a los prisioneros a una autoridad civil para que estos queden bajo custodia segura. Pero los franceses también cometerán abusos contra los prisioneros. En Smolensk, 600 prisioneros considerados no aptos para la marcha son ejecutados. Alejandro se impacienta. Sabe que el desenlace se acerca. Consciente de que el Berésina constituye una oportunidad única, ordena a sus hombres que capturen a Napoleón. La batalla del Berésina, que dejaría una profunda huella en la campaña de Napoleón, debe su nombre al río que impedía el avance del ejército de Napoleón. Kutuzov pensó que el río se convertiría en el obstáculo definitivo que le permitiría rodear a Napoleón y apoderarse de su ejército. De modo que el ejército ruso, que avanzaba desde Moscú, se acercó al río Berésina con el plan de cruzarlo en un lugar llamado Borisov, donde existía un puente. El mariscal Oudinot, siguiendo órdenes de Napoleón, lanza un audaz ataque sobre la ciudad de Borisov que captura sin dificultad. Sin embargo, los rusos han prendido fuego al puente, de modo que al llegar Oudinot se encuentra con un puente incendiado y parcialmente destruido, bloqueando el único acceso que permitía a la Gran Armée cruzar el río Berésina.
Oudinot ordena de inmediato misiones de reconocimiento para buscar otro paso. A pesar de las fuertes nevadas caídas, una de sus unidades, dirigidas por Corvinot, tiene un golpe de suerte. En la otra orilla tropiezan con un campesino extraviado empapado hasta las axilas y deducen la existencia de un vado en los alrededores. Tras interrogarle, el campesino les indica el lugar, muy cerca del pueblo de Studienka, a solo 13 kilómetros al norte de Borisov. Pero Napoleón no es el único en comprender la importancia estratégica del puente de Borisov. Chichagov, con 30.000 hombres y 100 cañones, defiende la orilla izquierda. Al mismo tiempo, con 80.000 hombres, Kutuzov se ha lanzado sobre la retaguardia de las fuerzas napoleónicas y ha pedido al general Wittgenstein que complete la maniobra envolvente con 30.000 hombres. Sin embargo, Napoleón ha previsto la maniobra. Bien. Oudinot y Mouton haréis avanzar discretamente vuestras tropas hacia Studienka. Al caer la noche haréis construir 2 puentes, uno para el paso de la artillería y los atelajes y otro para la infantería y la caballería. Pero Sire... Esperad, Loriston. Mientras tanto, aquí por debajo de Borisov, ante los propios ojos del enemigo, reconstruiremos el puente de Borisov. Pero contrariamente a lo que los rusos creerán, no lo utilizaremos. Y mientras Chichagov concentra el grueso de sus tropas aquí, nuestras tropas cruzarán el río por aquí, en Studienka. La situación aparentemente desesperada de su gran armée no había empañado la serenidad del emperador. Cualquier otro en su lugar se habría derrumbado, pero Napoleón se sobreponía siempre a la desgracia. Hasta tal punto le embriagaba la esperanza que ni siquiera los mayores reveses lograban abatirlo. Napoleón tuvo la genial idea de preparar un señuelo, que de hecho funcionó muy bien. Una vez que sus soldados recuperaron Borisov, ordenó iniciar la construcción de unas estructuras bastante ostentosas, para dar la impresión a los rusos de que pasarían por ese lugar. Y al llegar la noche con las hogueras apagadas y con la mayor de las discreciones, ordenó a sus soldados que siguieran las huellas de los pontoneros del general Eblé, encargados de la construcción de los 2 célebres puentes a la altura de Studienka. Si el ejército francés no logra cruzar el Berésina, Napoleón no tendrá más remedio que capitular. El destino de Francia está en juego. Napoleón se acerca en sucesivas ocasiones a la orilla para observar las luces de los campamentos rusos. Su número y su densidad le tranquilizan, su plan funciona. Los rusos creen que el punto principal del paso se encuentra en Borisov. Sin embargo, Studienka está a solo 2 horas de marcha para un ejército bien entrenado. El riesgo de ser descubiertos y atacados sigue estando presente. Proteger la margen derecha del Berésina a su paso por Studienka es crucial. Napoleón ordena a 50 soldados de caballería del general Corvinot que lo crucen a nado. Cada montura lleva además un soldado de infantería a su grupa. Con balsas improvisadas confeccionadas de urgencia, 400 soldados se unen a los valerosos jinetes. Un incesante trasiego de idas y venidas se desarrolla entre ambas orillas. Al mismo tiempo, 50 cañones de artillería, bajo las órdenes directas de Napoleón, martillean las exiguas fuerzas del general Kornilov. La margen derecha queda rápidamente despejada. 2 horas más tarde, los franceses comienzan a instalar los caballetes. El general Eblé no vacila en dar ejemplo y se lanza el primero a las gélidas aguas. Tras él, los heroicos pontoneros, despojados de sus uniformes, se ponen manos a la obra ignorando los gigantescos témpanos que flotan a la deriva. Los bloques de hielo, afilados como cuchillas, hacen su tarea especialmente peligrosa. Sumergidos pronto hasta los hombros, los pontoneros continúan la instalación de los caballetes. Muchos perecen arrastrados por la corriente, pero son reemplazados inmediatamente por otros valientes. Al final de la mañana, el puente de la infantería está terminado. A la 1 del mediodía, apenas concluido el primer puente, las tropas de Oudinot toman el control del paso.
Obligados a reforzar la margen derecha del río, cruzan a toda prisa el puente, que oscila bajo sus pies. A las 4 de la tarde el segundo puente queda concluido a la derecha del primero. Cerca de 10.000 soldados cruzan el río y alcanzan la orilla derecha. Aprovechando la oscuridad de la noche, los soldados trasladan el atelaje y los cañones. El puente vibra y cede en 3 ocasiones bajo el peso de la masa. Los pontoneros vuelven a lanzarse al agua sin dudarlo. Es preciso reparar o reemplazar las partes destruidas, y el tiempo apremia. En menos de 3 horas, a una temperatura de 30 grados bajo cero, el puente vuelve a estar operativo. Napoleón y su Estado Mayor no pasarán a la margen derecha del río Beresina hasta más tarde, y siguen alentando el paso de los escuadrones que llegan en un flujo constante. Desde por la mañana, las órdenes de Napoleón son claras. Solo se permite el paso de las tropas bien organizadas y armadas. El resto, vivanderos, rezagados, civiles, son rudamente rechazados. Después de varios días de marcha en solitario, el sargento Burgoyne encuentra finalmente compañía. Se une a los civiles y a los rezagados, que desde la víspera esperan para cruzar el puente. Más tarde escribiría un testigo. Ellos, que habían venido a Rusia para luchar contra la barbarie e introducir la civilización, son ahora nada más que desechos, patéticos espectros. La noche del 27 de noviembre, sorprendentemente, casi nadie se presenta para cruzar el puente. El camino está despejado. Pero Burgoyne, agotado, febril, se queda dormido junto a un fuego acogedor. De madrugada, el fragor de los cañones le despierta. Entonces se da cuenta de que para tener alguna posibilidad de supervivencia necesita imperiosamente cruzar el puente. Es preferible morir por la andanada de un cañón que de frío o de hambre. A las 7 de la mañana, completamente solo, se levanta, toma sus armas y sin pronunciar palabra se encamina hacia el puente. Tiene los miembros congelados. Sus huesos, frágiles como el cristal, hacen extremadamente penosa su marcha. Vi a las mujeres soportar con un valor admirable todo aquel sufrimiento. Incluso recriminaban a algunos hombres que no sabían soportar la adversidad con coraje y resignación. Por un puente totalmente desierto, Burgoyne cruza por fin el río Beresina. Cuando llegué al otro lado del puente, a mi derecha, divisé una gran barraca de madera. Era el lugar donde había dormido el emperador y donde aún permanecía. Burgoyne llegó a la margen derecha y se unió a sus camaradas, sin saber que 4 horas más tarde la pesadilla comenzaría de nuevo. En la misma orilla, el general Chichagov y 27.000 hombres se lanzan sobre el cuerpo del ejército de Oudinot. La lucha que se libra es terrible. Oudinot debe mantener a toda costa el control de la orilla derecha, lugar vital del desembarco. En ese mismo momento, en la orilla izquierda, el general Wittgenstein, a la cabeza de 40.000 soldados, ataca a los 10.000 hombres del mariscal Víctor, la retaguardia que ha permanecido cerca de Studienka. El ejército napoleónico se encuentra completamente rodeado. El pánico se desata en la orilla izquierda. En medio de los combates y el fuego de la artillería, miles de rezagados y civiles que esperan pacientemente desde hace 2 días se precipitan sobre las rampas de acceso a los puentes. Hombres, mujeres y niños, aterrorizados, mueren víctimas de las andanadas de los cañones, pisoteados por los caballos, o pierden pie sobre la superficie resbaladiza del puente. He aquí el testimonio del barón de la Rey, cirujano del gran ejército. El terror se apoderó de todo el mundo. El más fuerte derribaba al más débil, que era pisoteado por la multitud. Por todas partes se escuchaban espantosos gritos. Algunos lograron cruzar el río a nado, otros tuvieron la desgracia de ahogarse o quedaron atrapados entre los témpanos de hielo.
Hasta las 11 de la noche, bajo una intensa nevada, los combates se suceden con ferocidad entre el fragor de los cañones y las descargas de fusilería. Al final de un día agotador, con enormes bajas por ambos bandos, el ejército francés repele el empuje de los ejércitos rusos y las dos orillas del Berésina siguen en manos de Napoleón. En el río Berésina, Napoleón tomó la decisión de un comandante militar, la única que podía tomar. Quería salvar a su ejército y continuar la campaña militar. Los rezagados no habían querido cruzar los puentes por la noche y los rusos habían llegado, así que dio la orden de incendiar los puentes. Durante la noche, el general Eblé reanuda su misión e insta a los sobrevivientes de la margen izquierda a que crucen el último puente transitable. Eblé era un hombre extraordinario. Era un hombre consagrado a la causa y muy leal al emperador, pero al mismo tiempo era un hombre de una profunda humanidad. Y cuando Napoleón le ordenó quemar los puentes, sabía perfectamente lo que eso significaba. Significaba que miles de personas quedaban a merced de los cosacos. Hay que ejecutar la fatídica orden, quemar los puentes. El general Eblé, viendo acercarse a los cosacos, toma por fin la decisión con el corazón en un puño. Desde que surgen las primeras llamas, una muchedumbre se agolpa para cruzar el puente. Los rezagados acuden corriendo desde todas direcciones. Es una multitud desordenada, confusa y avasallante. 12.000 personas entre rezagados y civiles y unos 3.000 combatientes se empujan unos a otros para sobrevivir. Desde la orilla derecha contemplan con impotencia el escenario de horror y sufrimiento en el que se ha transformado la orilla izquierda. En un sálvese quien pueda general, los infelices se ven acorralados entre dos fuegos. Por un lado arrinconados por los cosacos que no les dan ningún cuartel. Por el otro atrapados en los puentes consumidos por las llamas, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. Bajo la avalancha, el puente se derrumba. Hombres, mujeres y niños perecen abrasados o ahogados en las aguas heladas. La tragedia humana será catastrófica y la batalla del Berésina una oportunidad perdida para Kutuzov. 7.000 soldados y 2.000 oficiales de Napoleón, su guardia imperial, sus mariscales, su estado mayor, logran escapar de 3 ejércitos rusos muy superiores en número. Napoleón no perdió ninguna batalla, pero perdió la campaña. Más de 600.000 personas dejaron de existir. Se convirtieron en prisioneros o murieron en Rusia. Ese fue el resultado de la campaña. Para los rusos, de hecho, la batalla del Berésina constituye un fracaso, porque ellos querían capturar a Napoleón. La batalla del Berésina fue a la vez un desastre y una victoria para el ejército francés. En muchos aspectos, se ha convertido en una fuente de intenso orgullo. Es cierto que miles de franceses murieron en el Berésina, pero el núcleo principal del ejército francés logró escapar. Y por el núcleo me refiero a sus generales, sus oficiales de Estado Mayor y todos los cuadros militares indispensables. Napoleón fue capaz de levantar un nuevo y formidable ejército en 1813. En ese sentido fue una victoria. El 5 de diciembre, 48º día de la retirada, Napoleón, que no soporta estar sin noticias de París, toma la decisión de regresar a la capital y ordena a Caulaincourt que lo acompañe. Después de atravesar el ducado de Varsovia, hacen una parada en Alemania. De incógnito confían ellos. En cuanto llegue a París, sabré tranquilizar a mi pueblo y explicarle los motivos de nuestras batallas. Caulaincourt. Los acontecimientos os han dado la razón, Caulaincourt. Pero yo no he emprendido esta campaña como un Don Quijote en busca de aventuras, no. La única diferencia entre los otros soberanos y yo es que a ellos las dificultades les paralizan, mientras que yo disfruto superándolas. Sobre todo cuando el objetivo es grande, noble, digno de mí y de la nación. De no ser por el mal tiempo, los rusos habrían suplicado misericordia. Todos nuestros desastres se fraguaron en 8 días. Permanecimos 8 días de más en Moscú. Pero esto no ha terminado, nos levantaremos. ¿No creéis que...? Sé lo que pensáis de mí, Caulaincourt, pero no se trata de ambición.
Ya no tengo edad para eso, creedme, aspiro al descanso. Pero quiero concluir mi obra. Posadero. ¿Sí? Llevamos aquí 2 horas. ¿Dónde están los caballos que pedí? Ya no tardarán mucho, señor. Me cuesta creer que esta posta no disponga de ningún caballo y que haya que ir a buscarlos a 10 leguas de aquí. Vivimos tiempos difíciles, señor. Por culpa de Napoleón. Esta mañana, sin ir más lejos, los saqueadores nos robaron 2 caballos. Convencido de que el jefe de posta los retrasa intencionadamente, Caulaincourt se teme una emboscada. Sé que tienes caballos, lo sé a ciencia cierta. ¿Dónde los escondes? Ya os he dicho que no. Si en 5 minutos no están ensillados los caballos, te ensartaré con mi espada. Enseguida, señor. Tres días más tarde, Napoleón hará su entrada en las Tullerías. Mientras tanto, la Gran Armée no cesa de batirse en retirada a través de bosques pantanosos, helados y cubiertos de nieve, y siempre amenazados y hostigados por los cosacos y las tropas de Kutuzov. El pueblo francés no dudó de Napoleón después de 1812. De hecho, creyó firmemente en él hasta el final, hasta 1814. Napoleón gozaba por un lado de una relativa popularidad, consolidada diría incluso, pero sobre todo el pueblo francés tenía una gran confianza en él. Era un hombre que había pasado los últimos 12 años venciendo en todas las batallas que había librado, así que la gente pensaba, bueno, ha habido un contratiempo en Rusia a causa del invierno, aunque realmente no se trató solo del invierno, y el emperador sabrá ponerle remedio. Sin embargo, la campaña de Rusia marca el comienzo de la decadencia del Primer Imperio. 2 años más tarde, sobrevendrá la derrota contra los ingleses en Waterloo. Y Francia retornará a las fronteras anteriores a 1790. En cambio, es el comienzo de una nueva era para Rusia, que pasa a ocupar un puesto de primera fila en el concierto de las naciones. Esta guerra patriótica permitiría a Rusia forjarse una identidad nacional que después ensalzarán músicos y escritores. Caulaincourt escribiría después: "El hábito del éxito nos ha costado muy caro en Rusia. Nunca habíamos aprendido a batirnos en retirada". En esta larga debacle, el emperador se mostró igualmente dubitativo e indeciso desde el primer hasta el último día. Tantas veces le había sonreído la fortuna que nunca creyó que pudiera serle definitivamente esquiva. Si se suman los supervivientes de la batalla del Berésina a los efectivos estacionados en Lituania, menos de 30.000 cruzaron el río Niemen. 30.000 de 1,5 millones de hombres 6 meses antes. Más de 200.000 soldados de la Gran Armée murieron en combate de frío, de hambre y a causa de las enfermedades. Más de 150.000 fueron hechos prisioneros. Entre los rusos, las pérdidas ascendieron a 300.000 muertos, la mitad de ellos durante la batalla. Memorias del sargento Bourgogne. La batalla del Berésina no fue el final de nuestras desdichas. Poco tiempo después caí prisionero. Los rusos habían decidido trasladarnos al este, hacia Siberia. Mis compañeros de infortunio pensaban que era preferible vivir en cautividad, comiendo patatas, que morir libres de hambre y frío en la gran ruta. Pero yo les dije que serían más dichosos escapando de sus garras. Millares de ellos murieron antes de llegar a Siberia. Algunos aceptaron la oferta del zar de adquirir la ciudadanía rusa y se establecieron en la misma tierra que les habían pedido conquistar. En cuanto a mí, finalmente logré escapar. Y en la primavera de 1813 estaba de regreso en Francia.